Es una circunstancia National Geographic nos va a ayudar a motivarnos un poquito para volver a entrar y retomar el contenido que estábamos explicando. Así que será pues 3 a 4 o 5 minutitos que vamos a compartir este video para que ustedes puedan ver, apreciar. extraordinaria en materia de fósiles que solo se da aquí en Sudáfrica. Hay decenas de miles de huesos acumulados durante milenios en una zona muy compacta. Entre los cientos de criaturas halladas enterradas en cuevas como esta, se encuentran los fósiles de 3 de los primeros miembros de nuestro árbol genealógico. Uno de ellos es nuestro antepasado directo, el primer Homo sapiens. Caminó por las llanuras de África hace unos 200.000 años. Sin embargo, no es la primera criatura que muestra rasgos humanos. Los yacimientos arqueológicos de África contienen los restos de otras 2 especies con características humanas. Esta es la historia de 3 seres muy distintos, con un rasgo en común. Los 3 comparten al menos una señal de que son humanos. Pero no se trata de un romance histórico. Es un relato sangriento y violento. Porque solo una de estas criaturas es nuestra antepasada. Solo una sobrevivirá para convertirse en el hombre moderno. Vamos a conocer a los sospechosos no habituales. Primero está el Australopithecus afarensis, un gran nombre para un individuo pequeño y con poco cerebro. Y, sin embargo, se las arregló para conseguir un logro asombroso. Hace casi 4 millones de años se irguió y caminó sobre las 2 piernas. Eso basta, según algunos, para convertirle en humano. Pero, ¿y si le comparamos con nuestro siguiente candidato, el Homo erectus? Apareció alrededor de hace 1,8 millones de años. Su cerebro solo era 2/3 del tamaño del nuestro, pero su contribución a la humanidad fue la fabricación de herramientas y la capacidad para dominar el fuego, por lo que parece que exhibía rasgos humanos esenciales. Finalmente, nuestra tercera especie es el primer Homo sapiens. Vivió hace solo 200.000 años. Tenía nuestro mismo aspecto y un cerebro similar al nuestro, pero aún le faltaba mucho para comportarse como nosotros. Caminar erguido, tamaño del cerebro, comportamiento. ¿Qué factor es el que nos hace humanos a los humanos? ¿Y por qué al final solo una de esas 3 especies evolucionó hasta convertirse en nosotros? Nuestra investigación comienza con la más antigua de ellas, el afarensis. ¿En qué se diferenciaba de los demás simios que vivían en África hace 4 millones de años? Para responder a esa pregunta tenemos que remontarnos a los años 70. Los detectives de fósiles habían buscado obsesivamente durante décadas el eslabón perdido de la evolución humana. El fósil de una criatura simiesca que revelase cuándo evolucionaron los humanos a partir del mono. Creían que lo que tenían que encontrar era el fósil de un simio con un gran cerebro. Etiopía, 1974. Los científicos desentierran un fósil intrigante. Analizan las rocas donde se encuentra y determinan que tiene unos 3,2 millones de años de antigüedad. Cuando reconstruyen su cráneo, comprueban que su cerebro es un poco más grande que el de un chimpancé. Pero cuando examinan la pelvis, se quedan sorprendidos, porque es increíblemente similar a la nuestra. La pelvis significa que la criatura debió caminar sobre 2 patas, como nosotros. Es una revelación. Algunos simios y otros mamíferos pueden erguirse sobre 2 patas, pero solo por poco tiempo. Solo los humanos pueden caminar de verdad. Los científicos lo llaman bipedismo. El bipedismo es el primer rasgo definitorio de nuestro árbol genealógico. Y con eso nos vamos a quedar. El bipedismo, para poder entrar a hablar de del contenido que seguimos entendiendo y vamos a encontrar. Es el primer rasgo que nos va a diferenciar. Vamos a conocer por qué estos científicos. Datos número 1, lo que acabamos de apreciar ahorita. Hemos visto, pues, que África es la cuna de la humanidad, ¿no? El sur de África, Suráfrica, que los estudios se preocuparon en el año 1970, ¿no? Se encuentra ese resto fósil, ¿no? En este caso de Lucy, que también vamos a ver adelante, por Thomas Johnson.
que también vamos a tomar más adelante. Y vamos a retomar nuestro tema con eso último que nos ha dicho, el bipedismo. El bipedismo va a ser una capacidad, ¿no?, de poder, vamos a encontrar en internet capacidad de poder andar en dos patas, capacidad de poder caminar en nuestras extremidades superiores, perdón, inferiores, en nuestras extremidades inferiores, hacer esa capacidad. Marcado, una de las primeras y más grandes planteamientos que separa la brecha entre los homínidos y todos aquellos que son pues, prehomínidos en este caso, ¿no? ¿No? Que no es, esa característica nos les da el grado a los homínidos de ser nuestros antecesores y separa una brecha de uno entre otro. Vamos a ir analizando, dejamos de compartir esto, volvemos al tema de nosotros. Aquí nos quedamos, continuamos. Habíamos hablado de estos planteamientos y perspectivas históricas que habíamos dialogado, y ahora vamos a ir entendiendo otro término en el cual la ciencia se va a basar, el término hominización, porque estamos hablando también del proceso de hominización, este proceso de cambios y transformaciones. Entender por qué hominización, ¿no? De los homínidos a los sapiens, a los homo sapiens. El hominio es entendido el término como tal, nosotros y todos nuestros antepasados, desde que nos separamos del hombre, ¿no? No lo había compartido, ¿no? ¿Por qué no me dice que no lo he compartido? Los cuelgo, ¿no? Acá está. Ahora sí. Ya está, ahora sí. Yo estaba explicando ya y usted no me habían dicho nada. Ya. La ciencia se va a basar netamente en los homínidos, el término homínido como tal, y a la vez nos va a explicar pues que nosotros y todos los antepasados, desde que nos separamos de los simios, por así decirlo, de los simios, ¿no? Pues cogemos el término como tal, homínido. Pero para separar y marcar esa brecha tenemos que tener ciertas características. Una de ellas es el bipedismo. Y el bipedismo marca la separación entre simios y homos, en este caso. Ah, muy bien, profesor. Decíamos que el bipedismo es esa capacidad, como primera característica y esencial, de poder caminar sobre dos piernas, ¿sí? Y la fragilidad del peroné también, importante, como un hueso falso que se retrae y queda así. No solamente es el bipedismo como la capacidad pues, de estar erguidos, de poder ver, visualizar el horizonte, ¿no? El Australopithecus afarensis, ¿no? Que ustedes estaban viendo ahí cómo lo estaban recreando y lo iban a explicar, es uno de los primeros en ponerse erguido. Ahora, con eso quiere decir que no va a caminar así tal cual como tú caminas, ¿no? No, por rato va a regresar a sus cuatro patas, por rato se va a poner. Claro, va a pasar por un proceso. Poco a poco va a ir acostumbrándose, adaptándose a caminar en sus dos patas, y eso va a ser muy cierto. Otro punto de cambio, característica como tal, física del hominio, va a ser la mandíbula. La forma de la mandíbula va a ser un punto importante en el cual el retraer la barbilla que coja fuerza, o perdón, que coja forma, ¿no? Va a hacer que los colmillos, no sé si me están viendo, Arangurí, no sé si me visualizan en el primer plano, o sea, ahora sí, van a hacer que los colmillos, ¿no?, de los simios salen así, en forma de arco, hacia abajo. Y en el cambio de los homínidos, el colmillo sale recto. Ya no sale en forma así, sale recto. Y esa característica es porque la mandíbula se va acomodando, va cogiendo la forma, ¿no? Y va perdiendo esa forma simiesca, en este caso, característica de simio, ¿no? Cuando escuchan el término simiesca, característica de simio. Simiesca. Punto aparte. Otro también va a ser el pulgar. El pulgar. El pulgar se va a retraer, porque el caminar erguido también le va a permitir coger cosas. A ver, ustedes cojan así, cojan así, se les va a caer, no van a poder. Esta capacidad de la mano de coger, sujetar, les va a dar a ustedes, perdón, le va a dar al hominio
cierta capacidad de poder fabricar, crear, prepararse, armar, coger, sujetar, hasta inclusive abrazar. O sea que ya sabes, esa característica pues importantísima para definir. La mandíbula, ¿no? Que tiene en este caso el lomo de Canopoy, tiene una barbilla menos pronunciada. Y así van a haber características bien marcadas. Entonces, dentro del árbol genealógico vamos a tener pues a los Australopithecus y a los homínidos, o sea, a los Homo, ¿no? ¿Con eso quiere decir que dejemos de lado a los Australopithecus según la ciencia? No. Por un lado van a estar los Australopithecus, los afarensis y anamensis, las dos vertientes, pero ellos van a tener propias características prehumanas, por así decirlo, ¿no? Poco a poco, pero ya los Homo tienen las características propias de humano. Esa es la diferencia que hay entre Australopithecus y Homo. Pero es nuestro antecesor, los Australopithecus, en una ciencia. Así vamos a tener los anamensis de Canopoy, que hasta el momento, década del 70, 1970, señores. Hasta 1970 solamente se conocía de lo que estamos viendo. Anamensis Canopoy, africanos y robustos. No había mucho de estos restos, solamente eran 7 nada más. Se sabía por las manifestaciones culturales que pues había más cuerpos, ¿no? Pero de los cuales se hablaba en ellos, ¿no? Cómo debieron lucir en vida, ahí está la recreación. Son de vida nómade, recolectores, recogían todo lo que encontraban a su alrededor, cazaban animales pequeños, o sea, por eso caza inferior, o sea, chiquitito. De ahí solo de pequeños animales. Ahora, su economía es parasitaria. Usted mira, profesor, ¿cómo que parasitaria? ¿Qué hace un parásito en nuestro cuerpo? Les pregunto yo, un parásito. ¿Se mueve? ¿Baila? No. Se alimenta ese parásito de todo lo que tú produzcas. Lo que tu cuerpo produce, se alimenta. Come todo lo que tu cuerpo produce. ¿De qué se alimenta el Australopithecus en su sitio, en su espacio donde fue encontrado? ¿De qué se alimentaba? De todo lo que la naturaleza producía. Recogía comida, devastaba. Entonces, por lo tanto, su economía era parasitaria. Más adelante escucharán economía, la base de la economía, agricultura, cambian los términos. Ahora, decíamos que estos restos son muy escasos, por eso que recrear sus manifestaciones culturales, hasta inclusive su apariencia física, resulta un poco difícil, ¿no? Porque inclusive de los dinosaurios, ¿no? Los dinosaurios no tienen la piel tal cual como la vemos ahora. Son suposiciones que se plasman acerca de la piel de los dinosaurios, los colores, imagínense. Entonces, todavía tiene características simiescas, cerebros pequeños. Los antropólogos habían definido 7 especies, como les había dicho al principio, hasta la llegada, pues, de un aporte importante que hace Lucy, y esto reafirma todo lo anterior dicho. Lucy afarensis, Australopithecus afarensis, 3 millones de años aproximadamente. Donald Johnson y Tom Gray en el año 1974 encuentran en esta calurosa mañana estos restos fósiles que ustedes estaban viendo en el video. Lo encuentran, lo recrean, así debe lucir en vida, se supo que estaba embarazada, y la ciencia del ADN mitocondrial, ¿no?, ha determinado que nosotros tenemos un antepasado en común. Nuestro ADN también tiene un pasado en común, que sería Lucy. Por lo tanto, Lucy sería nuestra Eva evolutiva según el ADN mitocondrial. Imagínense. Entonces, la ciencia nos da ese alcance, nos da ese aporte, ¿no?, con los restos encontrados. ¿Cuál es el boom con Lucy? Que se encuentran restos que nunca se habían encontrado. Si, por ejemplo, faltaba estudiar la pelvis, el lado de la pelvis izquierda, pues estaba a la derecha. Si se encontró, no se habían encontrado extremidades superiores e inferiores, pues sí lo había, y si faltaba una, la otra estaba. Y todos esos beneficios, esos restos que se encontraron acerca de Lucy, pues fue de mucha información para lo que es el estudio acerca del origen del hombre, ¿no? Como ustedes escucharon, la formación de la pelvis automáticamente determinó que caminaba
era bípedo, ¿no? Pero ojo, que caminaba, o sea, que por ratos también caminó en 4 patas, ¿no? Pero que también caminó, o sea, erguido en este caso. Y todas estas controversias van a traer consigo toda una serie de hechos y de curiosidades, de X cosas, ¿no? En cuanto a lo que es el estudio. Por otro lado, vamos a tener, pues, a los Homo. Acá vamos a marcar la diferencia, porque los Homos, a diferencia de los Australopithecus, caminan erguido, tienen algunas características, ya pueden trabajar herramientas, y eso quiere decir que ya se retrayó la mandíbula, ¿no? Que realiza diferentes actividades, ¿no? Por ejemplo, está el primero, el Homo habilis, encontrado en Kenia y en Tanzania, cada uno en diferentes años, en la década del 50 y en la década del 70, ¿no? Y habilis por su habilidad y la capacidad craneana. Rudolfensis por la tosquedad, ¿no? De cómo se fueron presentando sus restos que se ha ido encontrando acerca de este Homo, y de que, si bien es cierto, 2.5 a 9 millones de años aproximadamente de antigüedad, ¿no? La formación de su cara un poco tosca, ancha y alargada, por ahí su nombre de Rudolf, de un poco tosco, así fuerte, ¿no? Hasta el Homo erectus. El Homo erectus es el que va a cambiar un precedente total, porque el Homo erectus estaba, imagínense que él estaba paseando con una compañía por ahí erectus, y de casualidad le cayó un rayo, y vio que la planta se prendió, y vio que pudo dominar y controlar el fuego. No, perdón, controlar no. Usó el fuego, y empezó a consumir sus alimentos cocidos, y se dio cuenta que la carne asada a la leña, al fuego, era sabroso, le gustó, y era más nutritiva para su cuerpo empezó a experimentar algo sabroso dentro de él, y se dio cuenta que las carnes cocidas son más nutrientes, su cerebro se empezó a nutrir más, o sea, tener un cambio de alimentación con la ayuda del fuego le sirvió de mucho al erectus, ¿no? El erectus también, ¿no? Caminaba un poco erguido en ratos. Ergaster, hombre erguido, netamente, erguido. Ahora, en erectus tenemos un dato, que erectus es el primer migrante, ¿ah? Pithecanthropus, el hombre de Java, erectus, el hombre de Java, Oceanía. Miren, sale de África, Oceanía, ¿dónde estamos? Sinanthropus erectus, en China, mira hasta dónde llega, migrante, no se quedó en África. Dijo, no, yo no me quedo acá, yo tengo que buscar hacer patria por otro lado, y empezó a caminar, empezó su viaje. ¿Por qué? Porque quiso, no, las condiciones climáticas lo empujaron, le dijeron, acá te vas a congelar, mi hermano, sigue el aire de hielo, se viene el Pleistoceno, vámonos, vámonos. Y tuvo que Erectus irse, retirarse, y así llega hasta China, ¿no? Sus restos han sido encontrados allá. El ergaster, más erguido, se le atribuye diferentes aportes, ¿no? En este caso, él va a tener características físicas, las piernas y los brazos ya van a constituirse con características netamente prehumanoides, humanoides, hasta la llegada del Sapiens. Y en el Sapiens vamos a tener a los neandertales y a los Cro-Magnon, el neandertal de Alemania y en este caso el Cro-Magnon de Francia. El neandertal con sus propias manifestaciones culturales, con su cosmovisión de los primeros enterramientos, que necesitará, va a creer en la vida después de la muerte, lo va a enterrar con sus artefactos, un poquito de carne, una ropita para que se tape, es el primero que hace enterramientos, va a convivir a la par con el Cro-Magnon va a ser muy hábil, fabrica armas, tiene costumbres, hace instrumentos musicales, conviven a la par, pero nunca se enamoran y se juntan, no hay un producto entre el neandertal y Cro-Magnon, cada uno tiene sus vertientes separadas en este caso, hasta el antecesor, el Sapiens sapiens, que es nuestro antepasado común entre 8.000 millones de años. La ciencia nos expresa de este modo estos puntos. Profesor, no nos podemos quedar más al detalle, tenemos que indagar un poquito más acerca de los homos. Vamos a compartir, déjame compartir esto, y vamos a seguir compartiendo donde nos quedamos en los acá, muy bien. Y quiero que ustedes vean esto. Los científicos de los años 70 le dieron a esta especie el nombre de Australopithecus afarensis, pero le pusieron el apodo de Lucy por la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds.
El afarensis tiene muchas características simiescas. Debido a su pequeño cerebro, sobrevive por su instinto más que por su intelecto. Pero su bipedismo libera sus manos y le permite coger cosas y, lo que es más importante, obtener mejor comida. Este fósil extraordinario demuestra que el afarensis caminaba de pie, como nosotros hoy en día. Pero, ¿cómo de vital es este rasgo dentro del catálogo de cualidades que nos hacen humanos? Si hoy nos encontráramos cara a cara con un afarensis, ¿le consideraríamos humano? ¿O siquiera un antepasado remoto de nuestro complejo árbol familiar? Para responder a esa pregunta habría que resucitar al Homo afarensis. Y para hacerlo, acudimos al mundo del maquillaje de cine. En Inglaterra, Nick Williams fabrica prótesis para la industria del cine. Peter Elliott estudia e interpreta el comportamiento de los primates para películas como Gorilas en la niebla. De alguna forma, partiendo de este esqueleto fósil, Williams y Elliott tendrán que reflejar el posible aspecto del afarensis. Han llamado a la profesora Leslie Aiello, una de las mayores expertas del mundo en anatomía antigua. Las pruebas que tenemos son fragmentos muy pequeños. Aquí tengo un esqueleto completo al 40% y lo que falta de un lado está presente en el otro, así que se puede reflejar la imagen simétrica. Nos permite comprender las proporciones de todo el cuerpo. Partiendo de unos diagramas anatómicos, Williams reconstruye la mandíbula de un afarensis, medio humana, medio simia. Me queda bastante bien. La mandíbula de afarensis terminada transforma la cabeza humana moderna de Elliott. Williams fabrica un mecanismo para controlar los movimientos de la boca. Después cubre el esqueleto de alambres y cinta aislante con carne de goma. Aiello contempla ensimismada cómo cobra vida nuestro pariente lejano. Nos ayuda a formularnos hipótesis sobre nuestros primeros antepasados. Nos ayuda a verlos con carne, con el rostro que podían tener y con los movimientos basados en nuestros parientes no humanos. Estos aportes son importantísimos en base a lo que fueron encontrando, ¿no? Que causan y remueven, pues, algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, el ver las características cuando ellos terminan de hacer toda esa trama de recrear de cómo vivió Lucía en vida, ¿no? Que estamos acá, vamos a analizarlo. Sabe apreciar el momento crucial que nos causa muchas grandes interrogantes. Es por eso que al empezar la clase siempre les dije, una cosa es lo que creemos, y otra cosa es que pueda ocasionarnos estudiar este tipo de cosas, siempre aclarando que es necesario, que es parte de la historia, ¿no? significó el hallazgo de las huellas. Las huellas de la Etoli son sin duda las huellas más importantes de la historia de la humanidad, junto con las de Neil Armstrong en la Luna. Las pisadas ayudaron a los detectives de fósiles a reconstruir el perfil del afarensis. Calculan que medían entre 1,20 y 1,5 metros, pero eso no es todo. Irónicamente, las huellas de la Etoli son más importantes que muchos de los huesos fosilizados que hemos encontrado, porque nos revelan el comportamiento, que es lo más difícil de reconstruir. Creo que lo adelantamos muchísimo, creo que está por acá. Queríamos y terminar. Con bípeda. Pero la pelvis sola no le sirve a Peter para saber cómo andaban entonces. ¿Cómo caminaba de verdad el hombre mono? Los científicos creen conocer la respuesta gracias a una extraordinaria serie de coincidencias. Hace 3,5 millones de años, un grupo de afarensis vivía aquí, en una llanura al este de África llamada la Etoli, en lo que hoy es Tanzania. Un día, un volcán entró en erupción. Cubrió el paisaje con una capa de fina ceniza. Poco después, un torrente de lluvia transformó la ceniza en una especie de cemento húmedo. Entonces, 2 afarensis, probablemente macho y hembra, salieron de paseo y su salida quedó grabada para siempre. Cuando caminaban sobre la ceniza húmeda, dejaron sus huellas. Y no se descubrieron hasta 1976. 6 años después. Para descubrir más sobre esta pista vital, acudimos a la Universidad del Sur de California.
Craig Stanford es un experto en comportamiento de grandes simios y orígenes humanos. Y sabe apreciar el momento crucial que significó el hallazgo de las huellas. Las huellas de la Etoli son sin duda las huellas más importantes de la historia de la humanidad, junto con las de Neil Armstrong en la Luna. Las pisadas ayudaron a los detectives de fósiles a reconstruir el perfil de la afarensis. Calculan que medían entre 1,20 y 1,5 metros, pero eso no es todo. Irónicamente, las huellas de la Etoli son más importantes que muchos de los huesos fosilizados que hemos encontrado, porque nos revelan el comportamiento, que es lo más difícil de reconstruir. No se sabe cómo actuaban las antiguas criaturas extintas, incluidos nuestros antepasados. Estas huellas nos indican que caminaban en grupos, o al menos en parejas, que iban en alguna dirección y sobre todo que caminaban erguidos, lo que es un hito en la historia humana. Para Stanford, las huellas que dejaron esas criaturas hace 3,5 millones de años resultan muy familiares. Cuando me fijo en ellas, siempre me recuerdan a las huellas que dejan en la playa mis hijos, o un niño de unos 8 o 9 años. Nunca se te pasaría por la imaginación que no pertenecen a un ser humano. La forma y la separación de las huellas de la Etoli ofrecen datos cruciales sobre cómo se movían los afarensis. Y lo que es más importante para nuestro equipo, le ofrecen pistas a Elliot sobre cómo tiene que moverse. Parece que distribuían su peso alrededor y se apoyaban en el dedo gordo, como nosotros. Porque tenían el dedo gordo más grande. Sí, y así es como lo hacían. Y cambiaban el peso de un lado a otro. Como el equipo sabe que el afarensis conservaba muchos rasgos simiescos, basa el color de la piel y de los ojos en los de un simio. Se tarda 3 horas en transformar a Elliot en un espécimen científicamente exacto. Al final, está listo para exhibirse en público. Moverse sobre 2 patas es un hecho absolutamente significativo. Constituye el primer paso de la humanidad, valga la redundancia. El rasgo físico que nos distingue de los simios en esa época remota es la capacidad para andar erguido. Es muy divertido ver a alguien recrear una afarensis y la recreación está basada en la ciencia. Hace unos 4 millones de años, esta criatura se puso de pie. Con manos ágiles y libres de tener que caminar, se parece más al hombre que cualquier otra criatura anterior. Pero, ¿cómo de humano era una afarensis? Queremos saber si el hombre de la calle reconocería algún rastro de sí mismo en esta criatura tanto tiempo extinguida. Cuando Peter Elliot se dirige al centro de Londres disfrazado de afarensis, detiene el tráfico. Todas las cabezas se giran. Enseguida todo el mundo saca una cámara. ¿Pero quieren sacarle una foto como recuerdo de un pariente perdido hace mucho tiempo o porque piensan que se ha escapado del zoo? ¿Creen que el afarensis es más humano que simio? Está claro que es un hombre mono. Parece más un simio. Tiene el cuerpo de un mono, pero la cara parece humana. Me recuerda a El planeta de los simios y King Kong. La verdad es que el cerebro del afarensis nunca evolucionó hasta lo que hoy consideraríamos un cerebro humano. Su comportamiento también era típicamente simiesco. Veo su conexión con los humanos, pero no parece un hombre. Puede que no se nos pareciese ni se comportase como nosotros, pero el afarensis tenía algunas similaridades. Su oído era tan bueno como el nuestro. Y la vista era más importante para él que el olfato, como para nosotros. Y por supuesto, caminaba sobre las 2 piernas.
Lo que importa es que no se parecía a ninguna otra criatura de la Tierra. Muchos científicos están de acuerdo en que estaba desarrollando elementos muy humanos. Pero hoy se le percibe como un mono, no como un hombre. ¿Y por qué no? No tiene nuestra habilidad para el lenguaje y la fabricación de herramientas, ni nuestra creatividad. Es muy peludo, jorobado y no muy listo según la media humana. Y como el afarensis no resulta calificable como humano, vamos a recorrer los milenios en busca de un bípedo con mayor cerebro, un físico más humano y mejores modales. Erectus. Un protohumano que reúne todos esos requisitos es el Homo erectus. En 1984 se efectuó un descubrimiento asombroso. Unos arqueólogos que trabajaban en Tanzania, al este de África, hallaron un esqueleto extraordinariamente bien conservado a orillas del lago Turkana. Lo clasificaron como un Homo erectus. Y la característica más notable del erectus es su enorme cráneo. El volumen de su cavidad craneal es de más de 1 litro, más del doble que el de la afarensis. Solo tenía 2/3 del volumen del cerebro de un hombre adulto moderno. Pero eso bastó al Homo erectus para hacer algo más que caminar a 2 patas. Ha pasado alrededor de 1 millón de años desde que desapareció el afarensis y el Homo erectus lleva un estilo de vida muy distinto que le resultará extremadamente provechoso. Los afarensis existieron durante 1 millón de años. El Homo erectus, sin embargo, sobrevivió casi 2 millones de años antes de extinguirse, 17 veces más de lo que hemos sobrevivido nosotros. Y algo asombroso que revelan sus fósiles es que aunque el Homo erectus no evolucionó hacia nosotros, cuando se extinguió, su cerebro casi había alcanzado el tamaño del nuestro. ¿Y cómo desarrolló el Homo erectus un cerebro tan grande? Una vez más, las pistas están en manos de los detectives de fósiles. No hay mayor momento que cuando encuentras una herramienta por primera vez. Es el momento de tu vida, por el que todo merece la pena. Esta herramienta de Homo erectus es la madre de todos los inventos. Con herramientas como esta, podía cortar la carne y cambiar su alimentación. Las proteínas de la carne son como combustible para la mente y con el tiempo permiten que el cerebro evolucione y crezca. Un cerebro grande es una de las características que definen a los humanos. Y la fabricación de herramientas es una de las fuerzas impulsoras de la evolución. 1 millón de años antes del Homo erectus, los afarensis pudieron usar una roca para aplastar algo, pero no tenían inteligencia para crear herramientas. Los científicos saben que el Homo erectus tenía el cerebro más grande. ¿Puede considerarse ese nivel básico de inteligencia como característicamente humano? Para averiguarlo acudimos al Instituto de la Edad de Piedra de Indiana. Vamos a dejar de compartir, queridos alumnos. Aquí trabaja. Está más que interesante. Pueden ustedes continuar viendo en casa. Se llama Ciencia al Desnudo, el origen del hombre, de dónde venimos. El tutorial es de la National Geographic. Importante, ustedes pueden continuar viendo en casa todos los aportes, ver la cercanía del erectus, el comer las carnes, las proteínas, el tener uso de herramientas, el uso del fuego, prácticamente determina, ¿no? Condicionante para catalogarlo como homo. Bien, queridos estudiantes, estamos pues en estos últimos minutos de nuestra clase. Quiero hacer una pregunta. Hasta este momento, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Ronda de preguntas? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna duda?
¿Algo que no haya quedado claro? Bien, antes que se cierre la plataforma, sin haber preguntas y contento porque está quedando claro, falta Richard Sánchez, por ejemplo, se ha ido ya a los servicios. Bien, que tengan buena tarde, señores, pulgar arriba para corroborar la conformidad de la clase. Pulgar arriba, muy bien, correcto. Muy bien, muy bien. Listo, señores, que tengan una bonita tarde. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su tiempo.